soledad te espera, insinúas a la vuelta de la esquina, apenas iluminada por la noche de fuegos engañosos, y te respondo, nada temo. No temas tú tampoco, porque esta soledad no me acecha, es la sombra fiel que camina conmigo. Escribir un libro de poemas es, para mí, en esencia, un intento de ordenar el caos, a modo de confesión. Confesión de José Tubilla Rayo. Querido José, muy buenos días. Buenos días. Me quedo sin palabras ante lo que acabamos de escuchar para iniciar este encuentro. Con el tiempo a solas. Ya está aquí. Sí, ya está aquí. Desde noviembre que lo anunciamos. Y bueno, han pasado 6 meses. Está bien. De hecho, fíjate, en octubre, tú me lo recordabas ahora. Sí. En octubre teníamos nuestra anterior cita, nuestro anterior encuentro, y ya avanzabas. Tenías ideas. De esas ideas, ¿qué porcentaje están en la obra que ya estamos disfrutando físicamente? Pues mira, solo la primera parte de aquellas ideas. Porque lo que he hecho con el libro, con El tiempo a solas, es verdad que ya anunciaba, si te acuerdas, que quería escribir un libro de poemas, que estaba en ello, en el que se unieran dos facetas de José Tubilla. Por un lado, el activismo y la investigación para la paz, y por otro, el amor a la literatura y la escritura, ¿no? Y yo creo que lo he conseguido con El tiempo a solas, en el que se basa en 3 ideas que están íntimamente relacionadas. Uh-huh. La soledad, la Correcto. primera parte. El lugar. El lugar, la ética y la resistencia. Uh-huh. Fíjate, vamos ahora con detalle a abordar los 3 pilares del poemario, la estructura, el proceso creativo y todo lo que abarca. Es muchísimo más que un poemario, es decir, y doy fe de ello, es una obra de arte y es un universo. Déjame que recuerde el espacio josetubillarrayo.net. Sí. No, ahí de verdad, o sea, más que recomendable, ¿no? Para entender, comprender más, si queremos, ¿no? Es decir, este poemario nos va a servir. De hecho, hemos abierto con este poema musical. Y te voy a pedir, José, que nos intentes compartir qué supone, qué significa este poema. A ver, ese poema, junto con el primero que lo abre es Si acaso pudiera, que ya lo escuchamos en el anterior programa, La soledad conmigo, a ver, siempre la poesía es una poesía intimista. Sin embargo, aquí la soledad no es un vacío, sino el lugar donde el poeta, el ser humano, se recoge para hacer un análisis introspectivo de cómo es él y cómo mira el mundo. Y por eso el poema, que es una especie de diálogo entre una tercera persona y el poeta, pues se le anuncia como la soledad, como la ausencia, como algo que es peligroso. Sin embargo, el poeta dice, no temas tú tampoco. Es algo que la soledad es un amigo. Es un amigo que me acompaña como una sombra, ¿no? Es el recogimiento, la necesidad de mirarse hacia adentro para poder mirar hacia afuera, para mirar al mundo. Y por tanto, esta primera parte, que es con el tiempo a solas, es esa meditación necesaria del poeta para luego... hacer un viaje circular, que es el libro, un viaje circular, que se basa en 3 pilares básicos, ¿no? El primero ya nos estás contando, el lugar, la soledad, es decir, donde nace la lucidez, la conciencia ética, el espacio de aprendizaje personal. Sí. El segundo, la ética, es decir, el motor.
Sí, a ver, siempre se ha dicho que en poesía los géneros pues, o eran líricos o eran épicos. Es verdad que mi poesía anterior, a excepción de los dos últimos poemarios, ¿no? Paisaje con latido y palabra adivinada, pero los tres anteriores, iba del lirismo a una necesidad de épica, de describir lo que a mí particularmente en aquellos años de más juventud me atormentaba del mundo. Aquí no, aquí lo que hago es una poesía ética. Tal vez me conecto, pero con una voz propia, a toda la poesía crítica o poesía social. Entiendo que la poesía, si no dice algo, que si no hace una llamada de atención al lector, bueno, es un poco, no sirve para nada, porque escribir sobre mis sentimientos y que un lector pues de alguna manera entienda esos poemas como y esos sentimientos principalmente como algo propios también, que él lo ha sentido, esas emociones, bueno, pues no transforma nada. Pero aquí lo que hago es el paso siguiente. El motor es la ética. La poesía tiene que ser transmitir valores, hacer una llamada, dar un fogonazo al resto de personas sobre lo que ocurre en el mundo y principalmente sobre aquellos que son invisibles, sobre aquellos que sufren como nosotros, pero que su sufrimiento pues pasa desapercibido. Que no tienen voz, además. Que no tienen voz, exactamente. ¿Y la forma? ¿Y la poesía como resistencia? A ver, la poesía como resistencia. Hay el tercera sección, que es los sonetos con nombre propio. Cuando uno escribe en verso libre, el verso libre te permite fluir. Pero cuando tú estás de alguna manera poniéndote en la piel de los que sufren, de los que padecen la violencia cotidiana, de los inmigrantes, de los vulnerados, de los que padecen las guerras, que todas las guerras son injustas e innecesarias, pues tú tienes que de alguna manera establecer una estructura de contención, porque si no, ahí todos tus sentimientos fluirían como el cauce de un río desbordado y la poesía no tendría esa contención, esa necesaria concisión de ser, de estar concentrado para que el lector imagine lo que él quiera, pero dentro de esa estructura. Por eso elijo los sonetos. Es verdad que yo he escrito sonetos muy poco y aquí ha sido un atrevimiento por mi parte. Los críticos supongo que dirán, mira, dedícate a otra cosa, porque no salen bien los sonetos, ¿no? Pero he tratado de hacer el soneto clásico, un soneto clásico para contener eso, porque la poesía es acción, y es acción en el plano de la existencia, y la estructura, como digo, pues tiene que ser una geometría precisamente correcto. De lo que tú quieres expresar y sobre todo de encarnar, sin que sea una impostura, de encarnar los sentimientos y el sufrimiento de las personas, de nuestros prójimos. Poesía comprometida, obviamente, ¿no? Y aquí una ecuación ética respecto a tu figura. El pedagogo más el poeta. Sí, es decir, el resultado, obviamente... Sí, y entonces el resultado del pedagogo más el poeta da una concepción del amor como cuidado, como ternura. No el amor romántico, no es el poeta que canta a su amada, no, es el poeta donde la poesía deja de ser ornamento para convertirse en una intervención moral. Yo hablo a modo de confesión. Tenía muchas dudas, Antonio, porque primero que quería buscar a algún amigo mío que me hiciera un prólogo, como hice con los dos anteriores libros, ¿no? Sí. Paisaje con latido, el prólogo lo hizo un magnífico poeta, Paco Domene, y Palabra adivinada, el prólogo lo escribió Juan José Ceba, también un buen poeta, ¿no? Lo creo. Aquí no sabía cómo hacerlo y yo dije, mira,
A modo de confesión. Directo. Me confieso directamente que es Te lo abres. que he querido, me abro y es un poco lo que... Y es un viaje dialéctico, es decir, para empezar, como nos estás confirmando, el yo, introspección, silencio, luego en la piel del mundo, el otro, Sí. el dolor ajeno y también la empatía. Sí, es un viaje circular. Se inicia en la soledad más íntima, en la introspección, como muy bien dice, para asomarse, abrir las ventanas de la casa y asomarse al mundo, a sus protagonistas. Especialmente no a los protagonistas cotidianos que pasan por la calle y por la acera o entran al comercio. No. A aquellos que, aunque haya una geografía de los sentimientos en distintos lugares del mundo, pero son precisamente aquellos que, como decíamos antes, no tienen voz. Por tanto, es un recorrido que empieza en la introspección, que vuelve al final con los 4 poemas sueltos, que son 4 poemas sueltos, el resto pues tiene 11, 19, 14, no, aquí hay 4, que sería la vuelta. Después de ese periplo, de ese viaje, Sí. Vuelves a regresar a tu soledad, pero con una mirada totalmente distinta. Vamos a seguir disfrutando, por ejemplo, y escuchando y sintiendo con el tiempo a solas. Con el tiempo a solas, la quietud, mansa la voz que nada pide, afecto nada más. Cuando amor sabía cielo, y cielo éramos y todo nos sobraba, y todo surgía de repente, dulce anhelo. Tal vez mañana traiga la sorpresa, la carta amiga, el relámpago de lejana tormenta, un minúsculo insecto en la ventana, el timbre sonando en la puerta. Con el tiempo a solas te afanas, sin dudarlo, a saberte contigo. Simplemente, y eso te basta. Yo insisto, recomiendo, para ampliar el foco y nuestro conocimiento y todo lo que comparte con nosotros José Tubilla Rayo en esta obra de arte en todos los sentidos posibles, ¿no? Visiten josetubillarrayo.net, ahí tenemos toda la información. José, la dialéctica de la soledad, es decir, la soledad que aquí, y estoy citándote, que aquí habita, no es refugio, es mirador. Sí. Es verdad que hemos empezado con la soledad conmigo, en la que es la sombra fiel que camina conmigo y tal, pero en la dialéctica de la soledad se comienza con el silencio. Antes de mirarte hacia adentro, de mirar, que es, digamos, el primer preámbulo, la condición sine qua non para, como decía, abrir la ventana y mirar al mundo, mirar a los otros, antes de esa percibir la soledad está el silencio. Y si me lo permite, te recito Anatomía del silencio. No solo te lo permito, te lo suplico. Bueno, muchas gracias, Antonio. En esta tarde, el silencio se posa oscuro en el fondo de la taza, sedoso en la piel de la fruta, azul en el aire, pero se palpa, se toca en la nada, en todo su volumen. Y a pesar de todo, habla, te susurra al oído con su crujido de alerta, se adhiere a la memoria, a la madera de los muebles, pegado a los lomos de los libros vírgenes, contagioso en la mirada del amante, cubriendo el desnudo cuerpo del asombro. Y cuando la palabra se silencia y de repente toda calla,
el silencio se asoma sospechoso por la puerta y se sedimenta, se acumula intenso en el interior mismo de la soledad, de esta soledad, que es tu soledad misma. ¿Qué debería añadir ahora este humilde Volver a locutor? recitarlo, porque me he equivocado. Quería recitarlo de memoria, no he mirado el texto y ahí hay unas pequeñas... Bueno, pero esta es, digamos... Es la vida en directo. La vida en directo, el directo de... Está claro, ¿no? El directo de la radio. Y luego, José, el espejo roto del yo al otro, la casa en calma, la historia colectiva, el otro, y en la piel de este mundo, es decir, la cartografía del dolor con mayúsculas, ¿no? Sí. Por ejemplo, hay un poema que es la joven laosiana ante su máquina de coser, Brindisi, y el naufragio y la migración, Sí. Tenemos la frontera, la infancia prisionera, o la guerra, la ciudad, que está incendiándose, ¿no? Me detengo en Brindisi, nos detenemos en Brindisi ahora, y escuchamos. En Brindisi, los inmigrantes embarcan. Lo dirán los periódicos, como quien anuncia lluvia, un naufragio lejano, unas elecciones, una guerra que estalla. Las dársenas despiden, el invierno se apaga, caen los ídolos. La tarde quema amarga, el mar empuja. Cada ola hambre y miedo, cada miel una mordaza, y olvidamos el tiempo para reír, para amar, sin que nadie robara las palabras. Olvidamos el tiempo para reír, para amar, precisamente. Sí. Es necesario, absolutamente ese olvido. Es uno de los poemas más representativos del libro, de esa mirada ética, ¿no?, que hablábamos antes, ¿no? Porque el dolor anónimo es muy difícil de recordar, es el más fácil de olvidar. Y este libro, precisamente, lo que no quiere es que olvidemos el dolor ajeno. ¿Y ese dolor es más agudo en estos tiempos que en otros tiempos? Bueno, Desde tu punto de vista. no, han habido contextos distintos en cada época, pero siempre hemos olvidado el dolor ajeno. Y aquí lo que yo hablo también a modo de confesión es la otredad más honesta, ¿no? Porque al fin y al cabo los sentimientos, la tristeza, la soledad, la angustia, la pérdida de identidad, son sentimientos universales, han sido sentimientos universales en todas las épocas en la literatura, escritos de una manera o de otra, contextualizados, y este libro lo que trata, aunque su leitmotiv, sus motivos pueden ser universales, lo que trata es de contextualizarlo. Como decíamos, es para que el sufrimiento humano no sea olvidado. Y no sea olvidado en estos momentos en los que vivimos, porque el poeta escribe en un momento histórico. José Tubilla escribe en un momento histórico donde hay un contexto internacional, donde hay un contexto nacional, y por tanto tengo que, como decía, encarnar
los sentimientos de los demás, pero siempre con un rayo de esperanza. Esperanza y amor como cuidado activo, ¿no? Yo te pido por favor que le definas a nuestros escuchantes en qué consiste, qué es la poética de la cordura. A ver, la poética o política de la cordura es fácil. Vamos a ver. Que el locutor se entere. Tenemos una política que es de la locura. Un señor decide en un estrecho cerrar el estrecho de Hormuz, otro señor decide ir en contra de un grupo que llama terrorista, destruir todo un país, sube y baja el petróleo con unos intereses espurios, donde la vida de los ciudadanos, especialmente de los ciudadanos comunes, de los que trabajan y se afanan por darle lo mejor a su familia, pues con esa política de locura lo destruyen todo. Y la política de la cordura o la poética de la cordura es devolver que en el fondo del ser humano late una espiga luminosa que es el amor, es el cuidado a los demás, y lo tenemos muy próximo. El cuidado que tenemos con nuestros hijos, el cuidado que tenemos con nuestros mayores, el cuidado y el respeto que tenemos con nuestros vecinos o con las personas del trabajo. Es un poco trasladar la idea de la cultura de paz que está en mi ensayo pedagógico a la poesía. Esa conexión. Y esa es conexión, y esa es la política de la cordura, la política del cuidado, del cuidar. Si todos, especialmente los que están más arriba, fuesen, digamos, infectados por esta política de la cordura, sin duda que no tendríamos que lamentar a lo largo de la historia tanto sufrimiento y tanto derramamiento de sangre como hay en el mundo. Es un poco, no sé si lo he definido bien. Perfectamente, hasta el locutor se ha enterado. Bueno, el locutor se entera siempre. Desde el punto de vista, es decir, de punto de retorno, de volver a la política de la cordura, ya no digo la poética, que también, pero la política de cordura, ¿el pedagogo es más pesimista que el poeta? ¿O estaríamos, digo, de un retorno a esa cordura? Yo creo que no se puede separar al ser humano en distintos trozos, dividirlo por la mitad. Esta mitad es del poeta y aquella otra mitad de su cuerpo es del pedagogo. Es una forma de mirar el mundo, de situarse en él. Entonces, como diría, siempre se ha dicho de los pedagogos para la paz, de los educadores para la paz, que estaban imaginando un mundo imposible. Pero a lo largo de la historia siempre ha habido personas que han creído en un utopismo, en una utopía realista. Porque nuestra vida, la diaria, está más repleta de momentos de paz que de momentos de violencia. Solo que la violencia es como si en un papel, en un folio en blanco, pintáramos un punto negro, un punto pequeñito negro, pero los medios de comunicación rápidamente lo destacan y olvidan todo el resto, que es la convivencia, en la que, si no, pues fíjate el día magnífico que hace en Huerca, si no existiera esa política de la cordura, de la ternura, del cuidado, pues no podría uno venir a esta ciudad maravillosa. Tendría que venir uno armado, ni poder pasear por las calles, ni encontrarse a un señor que lleva a su perro por el parque. Es que esa política de la cordura está presente, como tú muy bien nos recuerdas, ¿no? en nuestro mundo cercano, nuestra proximidad. Me refería a esa política de la cordura a nivel global, es decir, porque en realidad pues hay 2-3 elementos que son los que nos están llevando a esa política de la locura absoluta. Bueno, yo también lo reflejo en los poemas, ¿eh? Eso que describe es que muchas veces uno se encoge de hombros y deja que la política de la locura se instale.
porque uno mira para otro lado. Se resigna. Se resigna a que eso tenga que ser así, de esa manera. Y yo, como poeta y como pedagogo, no me resigno. Correcto. No me resigno. Correcto. Fíjate, y es un zarandeo a la hora de reflexionar con el tiempo a solas, este viaje circular de José Pierra. Nos viene perfectamente ahí, ¿no? Bueno, para despertar en un momento determinado, ¿no? Déjame que suelte ahora y disfrutemos de este soneto a la luz de Federico. Del linaje de amor eres simiente, heredad que concedes a la vida. En la noche de sombras tu partida dejó un eco de sangre en la corriente. ¿En qué cuneta duermes, inocente? Con la túnica blanca ya rasgada, tu voz es una herida silenciada, honda como aquel cante de tu gente. Honda como aquel cante de tu gente, ¿no? Sí. ¡Buah! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y esta otra. Yo es que, claro, las escucharía todas. Todas. Bueno, tienes tiempo. ¿no? Cuando puedas. Mira, esta otra, por ejemplo. Que naciste para amarte, cascada de sonidos y dulzura, que guardas en tu piel la luz más pura, mientras el miedo rinde su estandarte. La selva te protege de su parte, tupido manto en la espesura oscura. Frente a la hazaña vila la amargura del cochero que quiso profanarte. Bueno, largo proceso, ya no solo obviamente del libro, sino un proceso creativo enorme. ¿Cuánto tiempo te ha llevado en total? Todo el camino hasta... Bueno, hasta llegar 6 meses. 6 meses. Ya sabes que estoy jubilado, pero dice, uno no está jubilado para hacer cosas que uno considera necesarias. Entonces, bueno, pues yo me levanto a las 7 de la mañana y hasta las 2:30 o 3 de la tarde trabajo y luego pues paseo un poquito y después sigo trabajando. Un poeta, un pedagogo nunca se jubila, ¿no? No, yo pienso que no me voy a jubilar nunca. ¿No deberías? No debería. Me detengo en otra obra de arte dentro de la obra, insisto, de este viaje circular. La portada, acuarela. Sí. Cuéntanos. Bueno, la portada representa una ola del mar, de nuestra Almería. Es símbolo de la soledad, sobre todo cuando vamos a Cabo de Gata y vemos las olas y estamos solos y nos permite reconciliarnos con nosotros mismos, y es una obra magnífica de una persona, de una acuarelista que tú conoces, porque es la acuarelista que conmigo escribió Palabra Adivinada, con Rosa Rodríguez López. Correcto. Que es tu acuarelista de cabecera. Pues sí, es mi acuarelista de cabecera, sí. y tú para ella serás su poeta, su humano de cabecera, su pedagogo también, claro. Claro, sí, ya fuimos compañeros de docencia durante un tiempo y ahora pues nos
Vivimos en Alasma, ella alameña, yo Sí. ya sabes que vivo hace 40 y tantos años en Alasma y somos amigos. Y Ajá. los artistas pues se tienen una especie de pacto por el arte y por la amistad. Y me detengo en la dedicatoria. Cada obra de José lleva su dedicatoria. Esta, en concreto, a mis nietos, Adrián, Emma, Amelia y Bruno. Si algún día me buscan entre palabras, aquí estaré, para que con su voz alumbren mis versos. Sí. Sí, ellos dicen que le tengo que escribir un libro de cuentos y es verdad que se lo tengo prometido. Llegará. Llegará. Llegará después del ensayo que me lleva mucho tiempo sobre la historia de la educación para la paz de finales del siglo XIX hasta ahora, ¿no? Pero, a ver, el primer libro se lo dediqué a mi mujer, el segundo a mi primer hijo, el tercero a mi segundo hijo y ahora tocaban mis nietos. Es una especie de dedicatoria de testamento, ¿no? Pues cuando yo no esté aquí, que quedan pues mis libros de pedagogía, quedan mis cosas y quedan los libros de poemas. Este en concreto, pues me encontrarán. ¿Cuántas veces no hemos buscado en un cajón o en el cajón de la memoria y recobramos aquellos sentimientos hacia nuestros seres queridos que ya no están, o abrimos el cajón y encontramos una fotografía antigua y tal? Bueno, pues yo, en lugar de fotografía, pues ya sabes que las fotografías son digitales y muchas veces se perderán, pero les dejo un libro, que es la mejor, aparte de muchas cosas, pero es una parte de la herencia, dejarle un libro, el amor a la lectura, que se aficionen a descubrir aventuras a través de los libros. Al humano, José Tubilla Rayo, le inquieta, le abruma el paso del tiempo y, no sé, en un momento determinado el no estar. No, lo tengo asumido. Es verdad que esto es un testamento para cuando yo no esté, pero no me abruma, porque este libro precisamente, con el tiempo a solas, uno puede pensar que es el ser solitario, el ser que está metido en el mundo íntimo, interior, y que es un libro de madurez, ¿no? Porque es un libro de madurez, lo escribo con 68 años De recién experiencia cumplidos, ya, de con- experiencia, de pozo. de pozo. Claro. No me aterroriza, no. Lo que quiero en el tiempo que me toca es precisamente poder haber contribuido mínimamente, ¿no? Como un pequeño granito de trigo o una gotita de agua en ese inmenso océano que es la vida, pues haber contribuido a que, bueno, pues que hay otras miradas, muchas miradas distintas a las miradas a las miradas que son inoportunas, que son violentas, que son innecesarias, que son como la ceniza apagada que no sirve para nada, ¿no? Que es una ceniza perdida, ¿no? No me asusta no me asusta. Creo que cada uno tenemos un tiempo y yo creo que soy feliz porque, Antonio, cada uno tenemos una misión. Y yo creo Estoy de acuerdo contigo. que esta misión que se me ha encomendado, quiero llevarla a cabo con honestidad. ¿Crees en el más allá? ¿De algún modo? Bueno, creo que hay una trascendencia, que hay un horizonte, que hay un lugar. Bueno, el ser humano siempre ha buscado la trascendencia, la metafísica. Si no, bueno, la poesía es como el arte, es una locura, ¿no? Alguien decía, bueno, es que los artistas están locos, ¿no? Porque piensan que... Bendita locura, bendita locura. Eso es, bendita locura. Y entonces yo creo que sí, bueno, sí, hay una trascendencia, una trascendencia. Tenemos fecha de presentación, además de esta tu más reciente obra. 21 de mayo, Librería Picasso, a las 7 de la tarde,
y me la presenta la obra Carmen López. Carmen López, que fue antigua alumna mía de hace muchísimos años, que nos hemos reencontrado en su libro A Destiempo. Qué casualidad, yo le escribí, me pidió el prólogo, yo se lo escribí, y ahora, que es una poeta y una periodista, Carmen López, y yo ahora le he pedido, bueno, pues Carmen, qué mejor que tú, que escribes A Destiempo, que me presentes con el tiempo ahora, a solas. Completando ese círculo. Nunca mejor sí, dicho, ese viaje. Ese viaje. Pues, querido José Tubillarrayo, ha sido de nuevo un placer. Seguimos aprendiendo de ti a través, por ejemplo, de esta maravilla, de este poemario, que es mucho más que un poemario. Yo creo que ha quedado patente en este encuentro, en esta charla, con el tiempo a solas. La editorial Círculo Rojo también estará ya pronto. Está ya se puede adquirir. De hecho, desde el 13 de abril vio la luz y ya podemos en cualquier librería que se precie. Y vuelvo a insistir, disfruten, aprendan y piensen, reflexionen desde josetubillarrayo.net, desde ese maravilloso espacio también en la web. El próximo libro, ¿lo tienes ya en mente? El próximo libro, sí. La historia de la educación para la paz, desde finales del siglo XIX hasta nuestros días. Sí. Y daremos, si tú quieres, algunos adelantos antes de que se publique en papel, ¿no? Sí quiero. Bueno, pues vamos adelantando un poquito el contenido de la obra. Muy pronto. Muy pronto, sí. Muy pronto. Cuando tú digas. Pues además tienes evento próximo ya. Sí, el 5 de mayo, que hay un congreso sobre los 50 años de la investigación para la paz. Yo fui cofundador de la Asociación Española de Investigadores para la Paz, AIPAZ, y se celebra del 5 al 8 en Granada, y yo participaré precisamente en un panel junto con otros investigadores para la paz españoles, precisamente hablando de una tríada que es la educación, la investigación y la formación. Creo que para construir la cultura de paz es necesario primero informar, después formar y después transformar. Si todo se queda en investigación para la paz, se queda en los libros, y no conectamos la sociedad civil con las universidades o con las legislaciones, de poco podemos transformar. Solamente, pues un libro más a leer cuando uno le apetece. Conviene recordar, sobre todo a los más jovenzuelos del lugar, que José Tubillarrayo es el referente absoluto dentro de la cultura de paz, de la pedagogía, medalla de oro también. Es decir, lo digo como... Me está sacando los colores. No, es decir, un siempre... ser humano simple. Bueno, ese es tu punto de vista humilde y sencillo, pero me gusta recordarlo, sobre todo para los más jóvenes del lugar, ¿no? De quién se trata. Pues lo dicho, abrazo enorme, enhorabuena una vez más, José, y seguimos, como tú decías ahora, en contacto muy pronto. Y el 21 de mayo, hemos dicho, en la Picasso, ¿no? Desde las 7 de la tarde. 7 de la tarde. ¿Algo más que añadir? Darte las gracias, como siempre, Antonio. Pues igualmente, José, cuídate mucho. Igualmente te deseo. Afecto nada más, cuando amor sabía cielo. 87.6